rápido! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza, Investigación. salud, noticias. zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Buenos días, estimadas y estimados internautas. Bienvenidos a la entrega número 309 de su programa favorito de humanos y otros bichos. Hoy les tenemos un invitado que viene del viejo continente y nos está visitando en el CIS. Con él conversaremos en el segmento Café y Tertulia. Recuerden que todo es ciencia ficción hasta que alguien lo convierte en un hecho científico, de acuerdo a lo que dijo Marilu de Warcross. Hola Eli, ¿qué nos traes el día de hoy? Hola Sandrita, hola Fran, buenos días estimados y estimadas internautas, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de su programa de humanos y otros bichos. Como Sandrita lo dijo, el día de hoy tenemos un café y tertulia muy interesante y además yo les traigo una bicho noticia que me pareció, no sé, rara. ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? ¿Ustedes qué creen? Por la mañana. Ya les vamos a contar en la bicha noticia. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola Eli, hola Sandrita, Daniel en la cabina. Buenos días internautas, muchas gracias por acompañarnos en esta hora de divulgación científica. Como ya dijeron Sandra y Elizabeth, les tenemos un programa muy especial con un invitado de lo mejor. Así que acompáñennos hasta el final del programa. Muchas gracias. No se pierdan a De Humanos y Otros Bichos en redes sociales. Síganos en Facebook, Instagram y X y pueden buscarnos como @bichosis o usando el hashtag bichosis. También estamos en YouTube, donde pueden revivir todos los programas anteriores cuando lo quieran. Además, cada semana subimos nuestros fascinantes podcasts a Spotify y iVoox para que disfruten los miércoles de podcast. Suscríbanse a nuestros canales y no se pierdan de contenido valioso. Queremos enviar saludos especiales a Alex Alviar, Linet Jacome, Dionisio, Rosa Bastidas, Joenny Junior, Inés Pérez, Alexandra Endara, quienes nos acompañan siempre en nuestras redes sociales. Y además saludos especiales a algunos cumpleañeros que hay en el Instituto de Zoonosis del día de hoy, a Maggie Díaz, a Lisbeth Olmedo y a Jimena, feliz cumpleaños. Que a don Luis. Luis también, cierto, tienes razón. Hoy hay este mes hay muchos cumpleañeros en el CIS. Que pase muy bonito este mes a los cumpleañeros. Muchas gracias a todos por estar pendientes de nuestras publicaciones en las redes sociales y por siempre dejarnos sus likes. Mil gracias. Hoy les traemos una bicho pregunta sencilla para que la puedan adivinar y dice: larga sin patas, silba sin boca. Si la quieres ver, busca entre las rocas. ¿Qué soy? La repito nuevamente: larga sin patas, silba sin boca. Si la quieres ver, busca entre las rocas. ¿Qué soy? Solo reflexionen un poquito esta bicho pregunta que nos ha enviado Jime y sabrán de quién se trata. Déjenos respuestas en el casillero de los comentarios. Llegaron las bicho noticias. En este espacio les traemos los avances científicos que están transformando nuestro día a día. Acompáñenos a explorar cómo la ciencia sigue escribiendo el futuro de la humanidad. Un hallazgo a la vez y empezamos con Sandra. En la primera bicho noticia les hablaremos de las algas verdes cultivables en Marte gracias a un bioplástico especial. Científicos han demostrado que es posible hacer crecer algas verdes dentro de refugios hechos de bioplástico bajo condiciones como las reinantes en Marte.
Estos experimentos son un primer paso para diseñar hábitats sostenibles en Marte que no requieran traer de la Tierra todos los materiales de construcción. La clave es que si en un hábitat hecho de bioplástico proliferan algas, esas algas podrán producir más bioplástico. Esto permite que la estructura se regenere y que además pueda incluso crecer con el paso del tiempo. Este método para crear en Marte infraestructuras mediante algas y bioplástico es obra de un equipo internacional integrado, entre otros, por Robin Wordsworth de la Escuela John A. Paulson de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Universidad Harvard de Estados Unidos. En experimentos de laboratorio que recreaban la tenue atmósfera de Marte, el equipo de Wordsworth cultivó un tipo común de alga verde llamada Dunaliella tertiolecta. Las algas prosperaron dentro de una cámara de crecimiento impresa en 3D hecha de un bioplástico llamado ácido poliláctico, que fue capaz de bloquear radiación ultravioleta dañina a la vez que transmitía suficiente luz para permitir a las algas realizar la fotosíntesis. Las algas se mantuvieron a una presión atmosférica similar a la de Marte, 600 pascales, más de 100 veces inferior a la de la Tierra, y en un ambiente rico en dióxido de carbono en vez de en nitrógeno y oxígeno como el nuestro. El agua líquida no puede existir a presiones tan bajas, pero la cámara de bioplástico creó un gradiente de presión que estabilizó el agua en su interior. Los resultados de estos experimentos apuntan a que los bioplásticos pueden ser la clave para crear en lugares inhabitables sistemas renovables que mantengan la vida en su interior. El estudio se titula Biomaterials for Organically Generated Habitats Beyond Earth y se ha publicado en la revista académica Science Advances. Y en la siguiente noticia, como ya les había comentado, se trata de ¿es mejor ducharse por la mañana o por la noche? Esta es la respuesta de una microbióloga. Creo que ese además es un viejo debate, ¿no? Mientras que algunos entusiastas de la ducha matutina defenderán que es la opción ganadora, a mí me gusta esa opción. Sí, a mí también. Ya que ayuda a despertarse, a empezar el día con energía. Los fieles de la ducha nocturna argumentarán que es mejor relajarse antes de acostarse. Pero, ¿qué dicen realmente las investigaciones? En este artículo, publicado en The Conversation y escrito por Primrose Freestone de la Universidad de Leicester, ella responde esta pregunta. Entonces dice, en primer lugar, que es importante destacar que ducharse es una parte integral de cualquier rutina de higiene, independientemente de cuándo lo vamos a hacer. No solo nos ayuda a eliminar la suciedad y la grasa de nuestra piel, lo que puede ayudar a prevenir erupciones cutáneas o infecciones, sino que también elimina el sudor que es el que origina a veces el mal olor corporal, ¿no? Aunque muchos piensen que ese mal olor es causado por el sudor, en realidad lo producen bacterias que viven en la superficie de nuestra piel. El sudor fresco, de hecho, no tiene olor. Pero las bacterias que viven allí, concretamente los estafilococos, lo utilizan como fuente directa de nutrientes. Cuando descomponen el sudor, liberan un compuesto que tiene azufre, al que se llama tioalcohol, y este es el responsable de ese aroma que desprende el sudor. Entonces, ¿de día o de noche? Durante el día, el cuerpo y el cabello acumulan contaminantes alérgenos, como polvo o polen, además de la acumulación habitual de sudor y grasa. Aunque algunas de esas partículas quedan retenidas en la ropa, otras se transfieren a las sábanas y las fundas de almohadas. Además, el sudor y el aceite de la piel favorecen el crecimiento de las bacterias que componen el microbioma cutáneo, microorganismos que tienen o pueden transferirse de nuestro cuerpo a las sábanas. Ducharse por la noche puede eliminar algunos de estos alérgenos, el sudor y la grasa acumulada durante el día, por lo que acabarán menos en las sábanas. Sin embargo, incluso si se ha duchado antes de acostarse, seguirá sudando durante la noche, independientemente de la temperatura. Los microbios de la piel se alimentarán de estos nutrientes y eso significa que en la mañana habrá depositado microorganismos en las sábanas y probablemente también se despertarán con un olor a algo, al olor corporal. Lo que anula esencialmente los beneficios de la ducha nocturna es no lavar la ropa de cama con regularidad.
Los microbios que causan olores presentes en las sábanas pueden transferirse de un cuerpo limpio mientras dormimos. Además, ducharse por la noche tampoco impide que se desprendan las células de la piel. Esto significa que pueden convertirse en fuentes de alimento para los ácaros o el polvo que pueda estar en las camas o en las sábanas. Si no lavamos las sábanas con regularidad, puede producirse una acumulación de células muertas que alimentarán a los ácaros del polvo. Los excrementos de estos pequeños arácnidos pueden provocar alergias y agravan el asma. Entonces, según esta microbióloga, ella es partidaria de ducharse por la mañana. Sin embargo, también nos menciona que sea cual sea la hora que elijamos para bañarnos, primero recordemos bañarnos y después que la eficacia de esta ducha depende mucho de los aspectos de la higiene personal, como por ejemplo lavar las sábanas frecuentemente o también limpiar o lavar la ropa de cama con regularidad. Interesantes las bicho noticias y vamos a recordarles la bicho pregunta. Larga sin patas, silba sin boca, si la quieres ver, busca entre las rocas. ¿Qué soy? Se la repito nuevamente. Larga sin patas, silba sin boca, si la quieres ver, busca entre las rocas. ¿Qué soy? Esperamos sus respuestas, internautas. Habíamos mencionado al inicio del programa, el día de hoy tenemos el segmento Café y Tertulia y tenemos como invitado a Javier Carrión. Javier se licenció en Biología, especialidad de Zoología en la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, adquiriendo su competencia en manejo de animales de experimentación y donde se doctoró en el 2007 con un premio extraordinario con una tesis sobre establecimiento del modelo murino de leishmaniasis para valorar estrategias de inmunización empleando las propias histonas del parásito. Javier es profesor titular del Departamento de Sanidad Animal en la Universidad Complutense de Madrid, imparte docencia en el grado de veterinaria y en las asignaturas de enfermedades infecciosas y microbiología e inmunología y además es coordinador de estas cátedras. En la actualidad es el responsable del grupo de investigación ICPVET, Investigación y Control de Patógenos en Veterinaria. Además es autor de 3 patentes relativas a la leishmaniasis y es miembro de la Sociedad Española de Inmunología y de la Sociedad Española de Parasitología. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, bien hallado. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias, Javier, qué gusto tenerte por acá. Has cruzado el gran charco para visitarnos. Sí. Y te agradecemos por esta oportunidad de participar en nuestro programa. Bueno, empecemos conociendo a nuestro invitado. Tú empezaste tu carrera profesional como biólogo con especialidad en zoología. ¿Qué te llevó a transitar por ese camino de la biología? Cuéntanos. Pues verdaderamente la vida es azarosa, ¿no? Y en este sentido es una muestra de ello. Yo estudié biología, me especialicé en zoología y mi sueño era pues trabajar en algún parque natural o algo similar para ver la vida de los elefantes, de los tigres. Pero esto era una utopía, ¿no? Y una vez que terminé mis estudios, pues la oferta era muy limitada, prácticamente nula, y entonces incluso estamos hablando, yo estudié en el año 92, el grado de biología, y terminé en el año 97. Y de hecho la mayoría de mis compañeros pues se dedicaban a otra cosa. Había adaptación, muchos cursos de adaptación para ser informático, especializado en algunas áreas de tecnología y demás. Y era muy difícil trabajar como biólogo, verdaderamente. Entonces me junté con varios compañeros y nos metimos en otro grado, que era Ciencias Ambientales. A mí me convalidaron un curso y medio por ya ser biólogo y decían que bueno, pues también tenía una salida laboral espectacular porque por aquel entonces ya el medio ambiente era muy importante, ¿no? El cambio climático. Exactamente. Pero luego, pasados esos 3 años y medio que hicimos, pues nos dimos cuenta que era más de lo mismo y la oferta laboral... A mí siempre me decían, lo que tienes que hacer es ir a la casilla de salida y decirle al señor, al secretario, que te dé un grado que tiene salida laboral. Pero bueno, fuera de bromas, la situación era esa. Entonces se dio una circunstancia muy peculiar en ese momento que allí en España todavía había que hacer ¿cómo se llama? El servicio militar.
Y si no querías hacer el servicio militar, podías hacer una actividad alternativa que era la objeción de conciencia, que implicaba en definitiva, aunque no lo ponían así en la normativa, pero era prácticamente sustituir un puesto de trabajo sin cobrar ninguna remuneración, y pues estabas haciendo fotocopias en un sitio o en una cafetería limpiando platos, qué sé yo. Y yo, como estaba terminando justo en ese momento ciencias ambientales, pues vi que había un centro de biología molecular que necesitaban, ofertaban una plaza de objetor de conciencia para limpiar las cacas y los pises, los orines, los excrementos de los animales de experimentación. Y allí fui de cabeza y tuve la suerte que me cogieron, y yo estaba para mí de verdad era el primer acercamiento a algún tipo de animal, ¿no? Aunque fueran animales de experimentación. Siendo solo. De un elefante a un ratoncito. Exactamente. Entonces, en respuesta a tu pregunta sería un poco ese, ha sido un tránsito azaroso y bueno, aparecí ahí. Y sin enrollarme demasiado, el caso es que luego se planteó la posibilidad, yo, por cierto, terminé mi objeción de conciencia, fui un experto en limpiador de cacas, orines y demás, cosa que jamás había hecho en mi casa, con lo cual mi hermana melliza y mi madre estaban muy contentas porque por fin era capaz de coger una escoba y una fregona. Y bueno, fuera de bromas, pues luego surgieron contratos allí como cuidador de animalario. Me llevé yo uno que fuera de los primeritos que se plantearon en España, que además tenía la capacidad de ser también técnico de animalario para laboratorios de investigación. Wow. Entonces, en los laboratorios, en principio allí, cada uno estaba especializado en su línea de investigación, pero nadie, por así decirlo, tenía la capacidad de bajar al animalario por falta de capacitación y extraer sangre de un ratoncito de los animales que ellos utilizaban, incluso hacer una necropsia y hacerlo bien. Entonces, pues bueno, yo cubría un poco esa falta de oferta que había. Y bueno, pues fue mi puerta de entrada a un laboratorio en concreto de investigación. Estuve con varios, pero donde mejor me asenté, porque me demandaban más de mí, ¿no? Era un laboratorio que estaba Carlos Alonso Bedate, que era un íntimo amigo de Manuel Elkin Patarroyo, que murió también recientemente. Carlos Alonso también murió durante la pandemia. Y bueno, eran íntimos amigos. Uno se encargaba, era un poco el líder de la parte de Leishmania allí en España. Y bueno, Manuel Elkin Patarroyo, todo el mundo lo conoce, en el campo de la malaria, ¿no? Y bueno, pues ahí había una posibilidad con el tiempo de hacer una tesis doctoral por el mismo precio. Es decir, no me pagaban dinero y yo seguía cobrando el mismo dinero por limpiar y por hacer las prácticas de técnico de animalario. En cualquier caso, yo estaba encantado porque estaba haciendo cosas que disfrutaba, me estaba sacando también, me acreditaba con mis títulos que me daban un poco, certificaban que era experto en experimentación animal, y poco a poco pues terminé mi tesis doctoral. Tardé más que nadie, tardé prácticamente 7 o 8 años porque estaba a la vez haciendo otras actividades, claro, ¿no? Wow. Pero eso, la verdad que ya digo que me dio una oportunidad francamente buena y tengo mucho que agradecer en este sentido al laboratorio de Carlos Alonso Bedate, ¿no? Y a todos los compañeros que allí estaban en su momento. O sea que esa fue un poco mi vía de entrada, totalmente inesperada y ya digo, sin planificar. Y tanto que se quejan los estudiantes de que les ponemos a lavar tubos en el laboratorio. Ahí está. Aprendan, jóvenes. Todo hay que hacer. Muy interesante, Javier, sin duda. Javier, tu área de trabajo ha sido principalmente la leishmaniasis. ¿Por qué consideras que la leishmaniasis es una enfermedad tan relevante para la salud pública y que despertó su interés científico en ella? Pues verdaderamente para mí, y más, fijaos, estando en España, era una, como nunca mejor dicho, ¿no? Era una enfermedad a día de hoy catalogada como desatendida, pero allí también olvidada en cuanto a que poco se conoce salvo los casos de leishmaniosis canina, porque allí lo importante sobre todo son los casos en las mascotas. Entonces, bueno, yo estuve estudiando, lógicamente, mi tesis doctoral versó en esto, en mi formación de cómo era toda la enfermedad allí y en otros tantos países, pero un poco en respuesta a tu pregunta, la importancia que tiene a nivel mundial, sobre todo es el aspecto del poco incentivo que supone para el sector farmacéutico, que como no ve un lucro económico, lógicamente, donde más se ceba el foco de atención que hay que dirigir para estas enfermedades, o donde más se padece, ya sabéis que es la franja tropical y subtropical, donde más hay más países más pobres, con peores recursos a nivel sanitario y económico. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque vi cómo pasando el tiempo, incluso muchas de estas enfermedades que son vectorizadas necesitan de un vector para ser transmitidas, incluso pasaban de zonas endémicas a países en los que no hay este vector.
pero hay otras vías de transmisión. Es el caso de Chagas, ¿no? En España no existe la vinchuca, el vector, la chinche besucona que llamáis aquí, creo, pero sin embargo hay una posibilidad de transmisión por vía vertical o incluso por transfusión de sangre. Entonces me llamó mucho la atención y sobre todo eso, la injusticia que me parecía el que el sector farmacéutico no encontrara, pero también es lógico, hay que entenderlo, ¿no? Este sector se mueve por dinero. Entre la colaboración del sector farmacéutico y el sector político, pues en definitiva se incrementaba, se agravaba el problema de estas enfermedades tropicales, que ya digo que a día de hoy son interesantes porque hay una distribución a nivel mundial y creo que nosotros, toda la parte sobre todo que conformamos la región iberoamericana, sería muy interesante que colaborásemos y en esas estoy, por eso estoy aquí también, para dar un poco salida a posibles terapias y demás, casi descortando, os digo, las vacunas, porque las vacunas, un poco me voy al ejemplo de la pandemia en COVID. Ya sabéis la cantidad de países que han firmado acuerdos entre ellos. Yo no sé cuántos millones de dosis se llegaron a desarrollar y en muchos sitios ni el 1% de la población ha sido vacunado. O sea, esto deja un poco en evidencia la desigualdad que sigue habiendo en estos aspectos, ¿no? Entonces es lamentable. Incluso ya sabéis que muchos países firmaron acuerdos, contratos con farmacéuticas y demás, en los cuales aquellas dosis sobrantes, qué pena, ¿no?, que podían haber sido trasladadas a estos sitios más empobrecidos, eran destruidas. Entonces, claro, yo en ese sentido descarto la posibilidad, en el caso de estas enfermedades tropicales de 70 días, entre ellas Leishmania, que pueda haber una vacuna para humanos. O sea, que hay que seguir estudiando y incentivo a la gente a la investigación en hacerlo, por supuesto que sí, pero lo veo casi más factible de alguna manera hacer más atractiva la posibilidad al sector farmacéutico de conseguir un tratamiento que ellos vean que es un modelo sostenible de mercado, sobre todo, por ejemplo, para las manifestaciones cutáneas que tienen en muchos casos la leishmaniosis, las especies que sobre todo se distribuyen aquí en Latinoamérica, que vosotros mejor que yo conocéis, ¿no? Entonces eso supone una cantidad de lesiones en los pacientes que sobre todo en las mujeres genera una estigmatización social bestial, les impide en muchos casos el matrimonio y muchos más problemas psicológicos, trabajar efectivamente. Entonces, bueno, de alguna manera veo más factible el proponer hacer una propuesta en el sector farmacéutico que ellos lo entiendan como dentro de un mercado sostenible y que haya un tratamiento de esta, entre comillas, una enfermedad que puede ser más o menos crónica y ya digo, de alguna manera, pues ventajosa para ser tratada. Tú nos has mencionado que esta enfermedad está distribuida a nivel mundial o algo así, ¿no? Pero existe, no sé, alguna región específica, no sé, en América Latina o en España, que de donde tú eres, en donde esta enfermedad sea más preocupante o donde esté más no sé, haya mayor número de casos o alguna cosa de esas. Pues yo creo que hasta vosotros me podríais contestar mejor que yo a esta pregunta. Que venga un español a comentaros cómo es la situación cuando se ceba con todos vosotros, pues a ver, está claro, aquí vosotros en el Ecuador tenéis, no sé si son unos 5.000 casos al año de casos de leishmaniosis cutánea. Y aunque muchos casos no son mortales, pero es lo que decimos, las desfiguraciones que llegan a provocar en la piel del paciente, normalmente en el punto de inoculación del insecto que transmite el parásito, pues esas deformaciones, claro, son muy limitantes, ¿no? Y eso es lo que hay que un poco llegar a un buen tratamiento y demás. Entonces, pues bueno, en otros países no tiene este impacto, por lo menos de esta manera. Y ya digo, en el caso de España, hemos tenido recientemente, hemos tenido casi una década de una cosa espectacular allí que ha sido el brote más importante a nivel europeo de leishmaniosis humana, que nunca había sucedido. Y esto, bueno, si os comento un poquito, fue porque en Madrid decidieron las autoridades políticas de aquel entonces, que no soy de ningún partido político, esta no es una crítica, sí. Pero ya sabéis un poco el sector político muchas veces cómo actúa, ¿no? Sí. En cualquier caso, no siguen los parámetros un poco establecidos y están muy lejos de lo que sería el impacto medioambiental y demás. En definitiva, querían hacer un parque forestal, lo acotaron, no hicieron una adecuada evaluación de impacto ambiental y se dio la circunstancia que allí había un montón de flebótomos, que es el insecto vector que transmite la leishmania, había un montón de acumulación de materia orgánica, había, en definitiva, todos los ingredientes para una tormenta perfecta que fue el desencadenamiento de esta leishmaniosis humana. Y fue muy peculiar porque allí en España normalmente el que tú puedas estar infectado por leishmania ni te das cuenta, es Leishmania infantum, la especie que se distribuye por allí, y ni te das cuenta, digo, porque como tú eres inmunocompetente, tu sistema inmunológico
inmunitario tiene unas buenas defensas, lo eliminas y no te das cuenta. Entonces, esa es la situación habitual. ¿Qué pasó cuando sucedió este brote? Pues en estas circunstancias había un montón de liebres y de conejos dentro del parque. Al quedar acotados por la valla, estaban libres de sus depredadores naturales, crecieron, imaginaros la tasa multiplicativa que tienen estos animales, con lo cual quedaban a fácil acceso. No es que les gustan los flebótomos, es que lo encontraban muy cerca. Porque mucha gente me he encontrado que te dice, ¿pero qué pasa? ¿Es que les gusta la sangre de los conejos? Y yo no sé contestar. Sé que hay estudios al respecto de que le gustan más, tienen preferencias, ¿no?, nutricionales. Pero en este caso es que le pillaba tan cerca. Estaban ahí. Que le estaban ahí. Una fuente de alimento. Entonces fue una fuente de alimento. Y se dio la circunstancia que el parásito dentro de la sangre del conejo se hizo más virulento. Con lo cual, cuando el insecto vector, el flebótomo, nuevamente tomaba sangre de estos conejos, se llevaba de vuelta los parásitos mucho más virulentos. Con lo cual, cuando paseaba gente por el parque o en las inmediaciones, porque también hay muchas viviendas cercanas, los picaban y entonces sí padecían la leishmaniosis, que nunca jamás se había, salvo casos puntuales, se había padecido en España. Entonces, claro, las autoridades sanitarias, los médicos en concreto, estaban locos, no sabían diagnosticar ni qué pasar ni cómo afrontar la situación, ¿no? Entonces, ya digo, esto es un buen ejemplo, ¿no?, de que hay que tener un buen control medioambiental y ser conocedor de por qué puede pasar esto. Fijaros que incluso las autoridades políticas, como si, al margen de tener los consejos de los científicos, que sí nos pidieron en muchos casos, yo estuve implicado en parte de esta del brote, pero tomaban un poco las medidas un poco a la ligera. Y fijaros, qué menos que entender las costumbres del vector, del flebótomo. Claro. Vosotros sabéis que tiene ámbitos crepusculares, ¿no? Comportamiento crepuscular, nocturnos. Entonces, posiblemente hasta las 7, las 8 de la tarde no sale a volar. A volar, entre comillas, que vuela muy, muy poquito, vuela casi a saltitos. Pues bueno, en concreto allí decidieron una medida de control, fumigar el parque durante el día. Claro, que no hay mosquitos. Les comentábamos exactamente que lo que estaban haciendo era generar otro impacto ambiental, un poco distribuir un montón de pesticida entre la población y encima sin ninguna eficacia. Claro, que no funcione. Ahí es cuando se toman decisiones políticas sin bases científicas. Claro, sin consultar a los expertos. ¿Y qué impacto tiene la leishmaniasis no solo en la salud de las personas, sino también en la economía y en los sistemas de salud pública? Pues efectivamente, en relación a lo que estábamos diciendo, tal cual, sobre todo la falta de lucro económico que ve el sector farmacéutico. Y luego los fármacos convencionales que hay a disposición, yo creo, tendría que hablar bastante bien de ellos, porque yo sí creo que son eficientes. El problema es que muchas veces cuando se aplican al paciente está en una situación tan susceptible, tan vulnerable ya, que le daña cualquier parte del órgano, sobre todo los riñones, el hígado muchas veces y demás. Entonces es por eso que hablamos de toxicidades de esos fármacos. Pero bueno, ahí estamos también nosotros para tratar los científicos de alguna manera de buscar terapias alternativas o optimizarlas, mejor dicho, para disminuir esas toxicidades. Yo soy más partidario, fijaos, he visitado muchas farmacéuticas y me parece impresionante que tienen elaboración de pastillas y demás a mansalva, ¿no? Es al día la cantidad de GlaxoSmithKline, muchas otras que están, venga, veislas, es impresionante, pero es de película, están produciendo pastillas, yo no sé cuántas producirán al minuto, pero una barbaridad. Y muchas veces yo me planteo si el desarrollo de un propio fármaco, que en principio la eficiencia es muy baja, de 10.000 moléculas que se empiezan a estudiar, solamente en 15 años una sale a mercado y encima no sé si el coste en millones de dólares, pero es elevadísimo, la verdad que el sistema es ineficiente por completo. Entonces, aquí con algunos colegas del CIS en Quito, en la Universidad Central del Ecuador, estamos intentando un poco potenciar un poco la idea del reposicionamiento de fármacos, que es utilizar fármacos ya con un uso ya establecido, aprobado por la FDA, que pueda mostrar algún potencial leishmanicida en este caso y adaptarlo en función de las circunstancias. Pero claro, un poco en referencia a la pregunta que me hacías, el impacto económico es brutal y muchas poblaciones no tienen dinero suficiente para pagar los fármacos que hay. O sea que hay que pelear un poco por obtener en definitiva tratamientos más eficientes y de alguna manera más asequibles, más baratos y un poco para este tipo de poblaciones. O sea que optimizar en definitiva. Siguiendo en el tema, Javier, ¿cuáles son los avances más recientes en el estudio de la leishmaniasis que consideras más prometedores? Pues verás, para
es muy peculiar, pero se ha enfocado mucho en Leishmaniasis canina. Y esto es bastante exitoso con las vacunas que ya se han conseguido. Para humanos no hay ninguna, pero para el modelo canino, pues me consta que al menos hay 3 a nivel mundial que se mueven. Una de ellas incluso ya fue de una colega brasileña, fue apartada del mercado. Pero en cualquier caso hay 3 vacunas que funcionan bastante bien. Y bueno, me llama la atención porque muchas veces, lógicamente, estamos hablando de zoonosis, el impacto que ello conlleva, y ya sabemos que todo lo que sea un poco combatir la enfermedad, aunque sea en mascotas, pues lógicamente es productivo a nivel de medicina humana. Pero que muchas veces me llama la atención que para el caso de Leishmaniasis canina existan vacunas y no se hayan trasladado al caso de los seres humanos. Entonces, en este sentido es lamentable. Pero en cualquier caso, bueno, ya digo, para el tema de tratamientos, un poco dejando aparte las vacunas, todo el tema de reposicionamiento de fármacos, el empleo de la nanotecnología, que es muy importante también para disminuir toxicidades y demás de los fármacos, y de alguna manera que te capacita para vehiculizar tu inmunomodulador o tu fármaco en concreto a las células dianas que lo quieres dirigir. Todo eso que aquí en el CIS sois expertos, muchos grupos en hacer, pues yo creo que es una de los avances que más prometedor que me parece ahora mismo justo en este momento, ¿no? Que hay que pelearlo. Bueno, y tú estás trabajando precisamente, ¿no? En este tema, además de ¿cómo es la reprogramación inmunológica como una nueva terapia? Suena hasta raro en realidad. Sí. Primero cuéntanos, ¿a qué te refieres con esto de la reprogramación inmunológica? Pues van un poco en la línea de lo que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? La idea de seguir utilizando fármacos convencionales, optimizados de alguna manera, que reduzca el tiempo del desarrollo del fármaco en mercado, que veamos que es eficiente y de alguna manera dentro del contexto de una terapia de combinación, ¿no? Combinatoria, en la cual podamos usar ese fármaco convencional encapsulado, disminuir sus toxicidades y luego además acompañado de alguna manera de un inmunomodulador que es por ejemplo, una vacuna de ADN a modo de tratamiento nos puede hacer las veces de este inmunomodulador, que es un poco lo que tú comentabas de esa reprogramación, ¿no? A nivel inmunitario. El paciente normalmente en estas circunstancias que acude al médico tiene su sistema inmunitario bastante dañado. Claro. Entonces, la idea, claro, es no solamente la farmacología pura y dura en cuanto a eliminar al parásito, que es muy interesante, pero también tenemos que estar pendientes de esa otra faceta a nivel inmunológico, restituir, buscar otra vez, encontrar ese equilibrio inmunitario en el paciente que le permita, aparte de que disminuya la carga parasitaria, volver a pelear por sí mismo a nivel inmunológico de forma eficiente frente al parásito. Y eso lo tiene que hacer a través de la combinación con un inmunomodulador. Por un lado, disminuir la carga parasitaria y por otro, invitar al sistema inmunológico a volver a ser eficiente. Es por eso lo que hablamos de la reprogramación inmunitaria. ¿Y qué tan complejo? Porque, a ver, cuando estamos enfermos y vamos al médico y el médico nos receta algún medicamento en cualquiera de las enfermedades, es, digamos, entre comillas, bastante sencillo llegar a que nos den una pastilla o una inyección, que tú la consumas y en algún punto más adelante en el tiempo te pongas mejor. Pero tú nos estás hablando ahorita también, por ejemplo, ya de nanotecnología, ¿no? O sea, de esas tecnologías que todavía las veíamos bastante lejanas. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil va a ser, por ejemplo, que estas personas puedan acceder, no sé, si estoy hablando tonterías, a una pastilla con esta tecnología con esta nanotecnología y que yo la pueda consumir, o la pueda comprar, no sé, en la farmacia, la pueda consumir y que yo pueda curarme? Claro, pues la pregunta es súper interesante y además eso es lo que buscamos, esa capacidad translacional del tratamiento que estamos investigando. Entonces, por un lado, aquí en el CIS tenéis un grupo muy potente en este campo de nanotecnología, liderado por Ana Poveda y por Javier Santamaría, y un poco su área de expertise en este sentido es la capacidad de encapsular con unos sistemas muy caseros, por así decirlo, o sea que serían bien fácil de trasladar al mundo subdesarrollado y además estable en el tiempo y sin requisitos de temperatura, o sea que en este sentido esa parte la tenemos salvada. Y luego, por otro lado, estamos elaborando, que ya nos fijamos también en colaboradores que tenemos en Colombia, ya consiguieron una crema. Aquí uno de los principales fármacos que se utiliza es la anfotericina B, liposomada, y funciona muy bien, pero el problema es que es muy costosa. Entonces, ya en Colombia ya consiguieron hace unos años, y lo tienen patente, está bajo patente y me consta que está en el mercado, conseguir esta anfotericina B en una crema.
de uso tópico. Para que te lo pongas en la picadura. Y el propio paciente se lo puede dar en casa de las lesiones y tiene muy buena evolución. Pues nosotros estamos un poco de alguna manera también haciendo en crema esa propia anfotericina en combinación con estos fármacos encapsulados y el inmunomodulador. Es decir, hacer un poco un cóctel todo en una crema y que de alguna manera lo que tú planteabas que sea asequible de el mismo, incluso el propio paciente que se lo pueda administrar en su casa. Y tú nos decías también, ¿no? Que, por ejemplo, para que un medicamento salga a comercializarse, tiene que pasar, dijiste, 15 años, más o menos. Exacto. Y entiendo yo, después de lo que pasamos también por la COVID-19, ¿no? Que tenían que pasar por varias etapas, ¿no? No es solo el de ya tengo ahorita y ya mañana lo puedo vender, no, pasa por un montón de etapas. Este tipo de cremas que están proponiendo, ¿también tendrían que pasar por todas esas fases? Pues no necesariamente, porque los componentes que llevan en muchos casos, como la anfotericina B, ya tienen uso. Claro, es un antifúngico, además de otras miles de aplicaciones que tiene. Entonces, en ese sentido, es una ventaja en cuanto a que acortaríamos en gran medida el desarrollo del fármaco. Entonces, ya digo, es un poco lo que perseguimos, esa eficiencia, ¿no? Claro. Sí, porque realmente hasta ahora digamos que el tratamiento que se utiliza aquí en el Ecuador es el uso de del glucantímeo, también conocido como antimonio de meglumina, que es un metal pesado y que realmente es un tratamiento que golpea al paciente, ¿no? Sí, o sea, afecta principalmente a su hígado, a los riñones e incluso al corazón. Y mucha gente no completa el tratamiento por este problema que tiene. Entonces realmente porque tipo es muy fuerte. Claro, incluso para los niños no es tan aconsejable y pienso yo que esta crema con anfotericina B sería una muy buena alternativa. Y de pronto estamos cerca nosotros, bueno, con todo lo que nos estás contando, ¿estamos cerca de una vacuna eficaz contra la leishmaniasis o todavía es un objetivo lejano? Pues te soy sincero, yo estoy convencido que tenemos vacunas ya conseguidas. Otra cosa es que consigamos el interés se patentan, pero muchas veces la patente se pierde, porque no conseguimos el interés del sector farmacéutico. Parte de mi tesis doctoral era la elaboración de una vacuna, y yo con el tiempo la he ido optimizando. Tenía una vacuna de DNA, la pasé también a formato, digamos, de epitopos proteicos, y bueno, y ahora tenemos otra modalidad de vacuna en la que hemos incluido nuevos componentes. Funcionan todas ellas bastante bien, lo hemos probado en modelo murino, es cierto, pero frente a distintas especies de leishmania, pero sospecho que no vamos a conseguir en ningún caso salvo que esté dirigida a una mascota, como es el caso de la leishmaniasis canina. Para humanos, es lo que digo, es más rentable a nivel científico, por supuesto no abundar en este campo, pero saber que hay una opción de tratamiento que a lo mejor tiene más salida a corto plazo. Te cuento que, bueno, hace años un compañero nuestro, Roberto Rodríguez, cuando trabajaba en biomedicina, ellos tuvieron un proyecto con el doctor Gómez y creo que fue con la Armada Gringa, y ellos estuvieron haciendo un estudio de una vacuna aquí en el Ecuador, pero no sé qué pasó. Al final ellos se fueron, o sea, tenían bastantes avances, pero de lo que, bueno, nos han contado, como tenemos muchas cepas en el Ecuador de leishmania, entonces quizás esta vacuna funcionaba contra una cepa, pero no contra las demás. Entonces sé que todo ese estudio se lo llevaron y no sé qué pasó. No sabemos qué pasó, pero se hizo aquí. Es que es más complejo, digo yo, a sacar una vacuna para un parásito que para sacarlo, no sé, para una bacteria, por ejemplo, o para un protozoario, ese tipo, o sea, son unicelulares como bacterias. Es más complejo sacarlo para un parásito, como es el caso de leishmania. Pues no sabría contestarte, porque yo siempre he trabajado con parásitos en este aspecto y es un poco de la dificultad, pero también he tenido grandes alegrías a nivel científico porque había mucha protección cruzada frente a distintas especies, y eso utilizando antígenos muy conservados. Entonces ahora, por ejemplo, la vacuna que yo tengo tiene 7 componentes parasitarios y la mayoría son intracelulares, excepto uno de los componentes que se llama la proteína KMP11, que este es tanto intracelular como extracelular, un poco a
a antojo el parásito decide en dónde expresa mayor cantidad en función de en qué fase se encuentre. Hay dos fases parasitarias, que una forma flagelada y otra incelular y otra intracelular, y según la etapa que se encuentre el parásito decide dónde expresar en mayor cantidad este antígeno, digamos. Pero bueno, en definitiva yo creo que sí que hay protección cruzada dependiendo de qué tipo de antígenos utilices, y si es más o menos laborioso en comparación a otras infecciones, pues la verdad que lo desconozco. Pero luego vuelvo un poco al ejemplo del COVID. A nivel con el virus, fijaos, si es que es todo cuestión de interés, ¿no? Fue en tiempos récord que se consiguió varias variantes de vacuna. Pero entonces, porque ya había estudios en coronavirus. Claro, exacto. Se adaptaron los estudios previos. Pero bueno, en definitiva, necesitamos seguir teniendo financiación por parte de las autoridades para, a nivel científico, seguir trabajando. Y eso lo sabéis vosotros. ¿Qué tiene que hacer el mundo para que se tome en cuenta a estas enfermedades olvidadas como leishmania, por ejemplo? O sea, que en serio tendría que pasar algo como la COVID-19 para que la gente invierta dinero, o sea, algo así de drástico para que digan, miren, o sea, hay leishmaniasis, hay países que tienen esta enfermedad, países en vías de desarrollo que necesitan estos tratamientos o la vacuna, en cualquiera de las dos. ¿Tendría que pasar algo así de fuerte para que la gente, no sé, los financistas, puede ser, reaccionen? No lo sé, es complicado, pero un poco lo que estábamos comentando antes, en el caso de COVID, la vacuna, pues en tiempos récord se consiguió, fue exitosa, pero seguimos con los problemas de desigualdad, que no llegó a todas las poblaciones por igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya digo que la parte que nos toca pelear es más combatir o mostrar, mejor dicho, al sector farmacéutico qué virtudes puede tener un mercado sostenible para ellos, tanto al sector farmacéutico como a las autoridades políticas. Y en combinación con eso y la ciencia, yo creo que podemos hacer ahí la tormenta perfecta para incluso extrapolar todo este tipo de tratamientos a tantas otras infecciones que nos afectan, ¿no? Claro. Sí, sin duda es indignante que una barrera para no encontrar una vacuna para la leishmaniasis sea los réditos económicos. Sin duda yo creo que la aposta debe tomarlo el Estado. Para eso los ciudadanos pagamos impuestos. Se supone que el Estado debe proveer de salud como derecho a los ciudadanos, ¿no? Debe ser una misión de Estado si no hay réditos económicos de las grandes farmacéuticas. Y continuando, Javier, ¿qué medidas preventivas son realmente efectivas para evitar la transmisión, sobre todo en las zonas endémicas? ¿Qué nos puedes aconsejar? Pues un poco lo que Sandra, experta en vectores, Franklin, lo mismo, que la pregunta yo os la daría a vosotros, pero medidas, todas estas, de alguna manera, por así decirlo, no sé si es la palabra apropiada, inespecíficas, ¿no? Quiero decir que de amplio espectro. Entonces, el uso de repelente es fundamental para allí donde te vayas a ir, el usar manga larga, e incluso en las viviendas, pues usar un adecuado, unas mallas con el adecuado tamaño de poro para evitar el paso del vector en función del tamaño que tenga y demás. Y un poco coherencia en este aspecto. En definitiva, evitar la picadura del vector que te pueda transmitir el parásito en cuestión, en este caso la leishmania, pero que podría ser extrapolable, ya digo, a tantos otros casos, ¿no? que conocéis vosotros como expertos en vectores. Sí, justamente te acuerdas que habíamos conversado sobre Mashpee, cierto, una localidad que es un hotel que está en medio del bosque y últimamente están con casos de leishmaniasis. No. Entonces, claro, una de las recomendaciones que se estaba revisando es, por ejemplo, limpiar la vegetación alrededor de las viviendas, pero imposible, ellos no pueden hacerlo porque el bosque... Eso no es un bosque, claro, esa no es la característica de claro, de es el atractivo del hotel, entonces es imposible. Pero hay otras cosas, como tú lo acabas de indicar, que tienen que ver con el cuidado personal, ¿no? Y el manejo, como ellos tratan a los turistas, cuidándolo lo más posible con estos repelentes y pues evitando que entren los flebótomos a las habitaciones con las ventanas con estas mallas, o que duerman también con toldos. Sería, creo que algo, y también la fumigación durante la noche no en el cuando día. Ya se van las personas. Exacto. Eso pudiera ser. Exacto. Entonces es importante al final el tema de divulgación científica detrás, ¿no? De estas enfermedades, no solo ahorita en leishmania o leishmaniasis, porque pues tú eres el experto, pero en general, ¿no? O sea, hacer divulgación científica
de este tipo de enfermedades, porque entendería que la ciudadanía también debería jugar un rol importante en esto, no solo con el conocimiento de la enfermedad, sino como en general. ¿Crees o qué más podemos hacer para también llamar la atención de las personas para que jueguen un rol protagónico también como parte del parar de la transmisión de esta enfermedad o alguna cosa de esas, no sé? Pues totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, un poco dar visibilidad a este problema en el cual todos participamos de una u otra manera, ¿no? Tengo una colega científica que se llama Rosa Gálvez, me viene ahora a la cabeza, y tantos otros colegas ahí en la Universidad Complutense también que trabajan con aspectos parecidos, y estos son expertos en elaborar trampas para los flebótomos. Yeah. Y han conseguido, les han concedido varios proyectos de innovación docente y demás que me llamó mucho la atención. Incluso lo han trasladado, digamos, al mundo urbano, a gente que anda por la calle y que han estado muy interesados, porque de alguna manera en estos cursillos se ha dado la opción a gente que es un poco ajena a todos estos problemas, que conozcan la problemática de lleno, y además elaborar cajas caseras de trampeo, con unos motorcitos que te venden en según qué plataformas online bien baratos, en las tiendas de los chinos que llamáis aquí también, pues otra parte que también sale muy económica, y por menos de $5 consigues una caja, digamos, de captura de los flebótomos. Incluso luego han elaborado una aplicación en el móvil en la cual tú puedes tomar fotografías y mandarla. Han hecho una plataforma que ha sido bastante exitosa, y me constan que ha sacado estudios interesantes al respecto, simplemente de dónde se distribuyen vectores y gente de la calle. Entonces esto también ayuda a divulgar el problema y que la gente se vea que está en una participación de manera activa para tomar cartas en el asunto. Sí, yo sí creo que eso es de ciencia ciudadana, ¿no? Es una forma de involucrar a las personas que no están en el ámbito científico a ser parte, ¿no?, de estos proyectos. Entonces yo me acuerdo que tal vez alguna vez hicieron eso en mosquitos, ¿cierto, Sandrita? Una aplicación en la que tú le tomabas la foto al mosquito y te identificaba y no sé qué. Me parece súper interesante eso también, porque involucrar a las personas o que las personas también hagan ciencia ciudadana puede aportar, no sé, al conocer mejor a la enfermedad, qué sé yo, ¿no? Creo que es algo que sí nos hace falta aquí en los países como el nuestro. En Ecuador no tenemos todavía algo de ciencia ciudadana más marcado, sobre todo en enfermedades. Yo no lo conozco, ¿no? Ojalá hubiera algo más chévere. Bueno, pero como una transferencia de tecnología. Con vuestro programa yo creo que ahí estáis consiguiendo muchos participantes, ¿no? Sí, bueno, eso esperamos, que llegue a más gente. Sí. Bueno, y chuta, nos has contado tantas cosas, Javier, que realmente ha sido una larga trayectoria, ¿no?, en tu vida profesional y para poder llegar a este conocimiento. Pero nos gustaría conocer qué anécdotas has tenido. Puede ser en el mundo profesional o personal, que sean radiables. Que sean radiables, por favor. Así. Anécdotas, pues anécdotas, la personal y más llamativa, y que más os va a interesar a todos, porque al final es de lo que vivimos, de las circunstancias del compañero, ¿no? Pero yo conocí a mi mujer en el laboratorio donde trabajaba, de Carlos Alonso. Entonces ella estaba por aquel entonces haciendo unas prácticas de un máster de biotecnología, ella también es bióloga. Y bueno, pues éramos como 15 personas, y uno de los jefes que había por aquel entonces en el laboratorio, ella preguntó que dónde se podía sentar y la ubicó en mi sitio, en un sitio que era muy reducido y que yo ya llevaba ahí pues unos años. El caso es que cuando yo subí cargado de muestras de sangre de los ratoncitos del animalario y demás, me encuentro que no puedo sentarme en el sitio porque alguien ha puesto ahí un abrigo y un bolso y demás. Entonces tuvimos un pequeño conflicto, y bueno, pues a día de hoy estamos juntos y con 2 hijos. Entonces esa es una anécdota interesante, ¿no? Y bueno, y luego circunstancias que se dan, pues bueno, anecdóticas, que a lo mejor después de un experimento de tantos meses que llevas y por un mal tropezón se te cae, en el momento que vas a meter esas células en cultivo, que sabéis vosotros, pues se te cae todo por los aires. No puedes. Te tienes que descontaminar, y luego además pues has echado a perder pues una barbaridad de tiempo y de esfuerzo, y encima estás pendiente de que no te vea tu jefe por si... No, por si te puede votar por eso.
Qué interesante, la verdad. El tiempo pasa volando y podríamos pasar horas hablando con Javier, pero tenemos que despedirnos, internautas, y también a Javier. Y Javier, también quería por ahí decirte a ver si puedes motivar a los estudiantes de la universidad, a ver si van a España a estudiar, no sé si podrían a tu laboratorio, qué deberían hacer. Claro que sí. Y despedirnos y esperarte en otra ocasión cuando regreses al Ecuador para que nos cuentes mucho más de tus estudios. Claro que sí, muchísimas gracias. La oferta queda abierta, ojalá pueda haber alumnos que incluso puedan hacer su tesis doctoral allí en España. Hay que buscar el modelo de financiación más adecuado y eso queda pendiente, por supuesto. Y yo sigo peleando. Yo he venido ahora a través de un convenio de la Universidad Complutense de Madrid para docentes y un poco seguir potenciando esa colaboración pasando el charco, ¿no? Ahí queda abierta. Muchísimas gracias. Gracias, a ti, Javier. ¿Se han puesto a pensar que es muy probable que nuestra civilización no sea de las más inteligentes del universo? En su segmento Mundo Ficción, Sandra Enríquez nos contará un cuento de Isaac Asimov que nos hará reflexionar al respecto. Bienvenidos, estimados y estimadas internautas, a su segmento Mundo Ficción, donde les traigo historias de un mundo lejano o quizás cercano. La historia que hoy les contaré se titula Asnos estúpidos y fue escrita por Isaac Asimov. Isaac Asimov fue un escritor estadounidense de origen ruso, conocido por sus obras de ciencia ficción y divulgación científica. Fue un autor increíblemente productivo, con más de 500 libros publicados. Escribió extensamente sobre diversos temas, desde la historia y la ciencia hasta la Biblia, e incluso guiones de misterio. Es considerado uno de los 3 grandes de la ciencia ficción, junto con Robert A. Heinlein y Arthur C. Clarke. Desarrolló las 3 leyes de la robótica, que se han convertido en conceptos fundamentales en la ciencia ficción y la robótica. Es reconocido como uno de los divulgadores científicos más importantes del siglo XX. Bueno, entremos en materia y dice así. Narón, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachados algunos nombres anotados con anterioridad, los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. «Narón», saludó el mensajero. «Gran señor». Bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. Estupendo. Hoy en día ascienden muy aprisa. Apenas pasa años sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. «Ah, sí», dijo Narón, «lo conozco». Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba, como de costumbre, el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. «Estas criaturas nuevas», dijo luego, «han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será una equivocación, espero». «De ningún modo, señor», respondió el mensajero. «Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto?». «Sí, señor». «Bien.
Ese es el requisito. Narón soltó una risita. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, dijo el mensajero con renuencia, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Narón se quedó atónito. ¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen siquiera una estación espacial? Todavía no, señor. Pero sí posee la energía termonuclear. ¿Dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Narón se irguió en sus 6 metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable, como nadie en la galaxia. «Asnos estúpidos», murmuró. Espero que esta breve historia les haya hecho reflexionar sobre nuestra humanidad. Hasta una próxima oportunidad en su segmento Mundo Ficción. Y bueno, ha terminado ya nuestra hora de divulgación científica el día de hoy. Hemos tenido segmento, café y tertulia, ha estado muy, muy interesante el programa del día de hoy. Y por supuesto también tuvimos la bicho pregunta, que sí estaba fácil. Hoy sí, como nunca, Jime, gracias Jime, hoy sí estuvo fácil. No sé si Daniel ya la consiguió. Daniel, estamos mal. La bicho pregunta, bueno, les voy a hacer un recordatorio para que se acuerden. Larga sin patas, silba sin boca. Si la quieres ver, busca entre las rocas. Sí estaba fácil, Daniel, ¿no lo lograste? Daniel, estamos mal así. Y bueno, la Jime, ¿ustedes chicos lo lograron? Sí, ya leí antes, entonces no. Ya no cuenta, dice. Yo ya sabía la respuesta. Bueno, la Jime nos dice que es la serpiente. Pero la serpiente sí tiene boca. ¿Por qué dice que no tiene boca? O sea, así como que boca a boca, no. No es una boca. ¿Qué es? Claro que es una boca. No sé. Pero no es boca. Bueno, le voy a hacer llegar... Hocico. No. Jime, Daniel se está quejando, entonces le voy a hacer llegar, Daniel, tus observaciones a Jimena, no te preocupes. Gracias, queridos internautas. Seguro los internautas sí lo descubrieron, así que ni modo. Gracias, queridos internautas, por habernos acompañado en una entrega más de Humanos y Otros Bichos. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, internautas, por acompañarnos en esta hora de divulgación científica. Seguro que el programa les gustó. Así que acompáñennos la próxima semana. Hasta el próximo viernes. Ha llegado al final esta hora de divulgación científica y esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Siempre el poder aprender es realmente una gran oportunidad, una aventura total. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.